cuarto y quinto de la primaria, el profe Joel. Un placer estar aquí con ustedes, explicándole otra de las actividades de los cuadernillos de este año escolar, ¿verdad? En esta ocasión estaremos trabajando con el cuadernillo número 6, el cual se supone que es el último cuadernillo que lanzará el Ministerio de Educación para ya terminar con lo que es este año escolar. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que se le notifique cada vez que se suba la explicación de una actividad nueva. Dele like a este video y para saber que contamos con su apoyo, ¿verdad? Estamos acá. Esta es la actividad número 3 de la primera semana del cuadernillo 6 de cuarto y quinto de la primaria. Esta actividad está dentro de lo que es el día 2 de trabajo. Recuerden que cada cuadernillo cada semana está dividida en los 5 días de trabajo. Esta actividad pertenece a matemática, inicia en la hoja número 5 y termina en la 6. Vamos a ver lo que tiene la primera tarea de esta actividad. Dice, tarea 1, porciones de arepa. ¿Qué es lo que pasa? Les plantea la situación de que un grupo de estudiantes, ¿verdad?, de amigos que van para una excursión y deciden comprar arepas dulces para llevar a la excursión. Con eso será que van a comer. Entonces, nos dice también que las arepas normalmente las dividen en diferentes partes, pero que todas son iguales. Las partes, por ejemplo, esta la dividieron en 3 partes, pero cada una de esas partes son iguales. 4 partes y cada una son iguales, como se pueden dar cuenta. Y los que nos piden es que identifiquemos la fracción que representa cada una de estas ilustraciones y que debajo completemos la fracción que representa el entero de cada una de esas ilustraciones. Por ejemplo, nos dice acá, como se pueden dar cuenta, solamente tenemos la mitad de una arepa. Quiere decir que la arepa en sí la dividieron en 2 partes, pero nada más tenemos una de esas 2 partes. Quiere decir que la fracción que lo representa es 1/2. Vamos a ampliar un poquito más, exactamente. Ahora bien, de las fracciones y su representación, ¿qué tenemos que saber? Bueno, una fracción tiene un numerador y un denominador. El denominador de toda fracción indica el número de partes en que se divide el entero. Como ven, el denominador de esta fracción es un 2 porque la arepa está dividida en 2 partes. El numerador indica el número de partes a las que nos referimos. ¿Por qué le digo a las que nos referimos? Porque si en una situación le están planteando que un niño se comió una de esas partes, le están indicando que la parte que se comió. Pero si le indican que un niño se comió una cantidad y que quedó otra cantidad, o sea, y le piden que identifique la cantidad que quedó, ya es otra cosa. Pero el numerador siempre indica el número de partes que hay o que quedan, que tienen, ¿verdad? En este caso, el número de partes que le indica. Aquí tenemos 1/2 y debajo lo que vamos a colocar es la arepa entera, pero representada en forma de fracción. Entonces, si la arepa entera está dividida en 2 partes, quiere decir que nosotros tenemos 2 partes de la arepa, sería 2/2. Vamos a ver la siguiente. Déjame activar mi herramienta de escribir. Vamos a representar esta. O vamos a representar una por acá. Esta. Ustedes hacen las demás. Por ejemplo, si tenemos esta arepa, ¿qué es lo primero que yo tengo que identificar? El denominador de mi fracción. O sea, en cuántas partes está dividida la arepa. Y si nos damos cuenta, está dividida en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes. ¿Qué quiere decir esto? Que el denominador de mi fracción va a ser 6. 6 es el denominador de mi fracción. Pero ¿cuántas partes nos están indicando? Nos están indicando una sola parte. Quiere decir que tenemos 1/6. O sea, de 6 partes que hay en total, tenemos un sexto.
Recuerde, denominador, número de partes que se divide, numerador, las partes que nos indica. O también puede ser las partes coloreadas en muchos de los casos, ¿verdad? Entonces, si está dividida en 6 partes, el denominador es 6. Y para que la arepa esté completa, necesitamos ¿cuántas partes? Bueno, necesitamos las 6 partes de la arepa para que esté completa. Así se realiza esta primera tarea, que es para resolver aquí en el cuadernillo, ¿verdad? Es decir, que no tiene que copiar nada en su libreta por el momento, ¿verdad? Ya ustedes completan las otras porque está súper fácil. Recuerden, el denominador es el número de partes en que se divide. Bien, este día queda en el puesto algunas porciones de arepa, nos dicen. Utiliza la parte que has recortado del anexo 1. El anexo 1 está en la página número 47, es este que está aquí, vean. Anexo 1 de su cuadernillo, usted va a la página 47 y lo va a encontrar. Y le pide que recorte esas partes. Usted va a recortarla bien, por donde quiera que está la rayita intermitente, usted va a recortar eso, ¿verdad? Así mismo, esta la va a tener que recortar en 5 partes, esas 6 partes y así. O sea, que utilizando eso, vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a volver a la página 6. Entonces, en esta página 6 tenemos que estas son las partes de las arepas que quedaron, y utilizando aquellos recortes usted va a identificar en cuántas partes era que estaban divididas. Dice, ese día quedan en el puesto algunas porciones de arepa, utilizando la parte que has recortado del anexo 1 para encontrar la fracción que queda de cada arepa. Y anota la fracción en cada casilla. O sea, ¿qué es lo que vamos a identificar? ¿Qué porción fue que le quedó en cada caso? Por ejemplo, esta es muy fácil. No necesitamos ni la ayuda de los materiales que están en el anexo 1. Sabemos que aquí nada más está faltando una sola porción. Quiere decir que estaba dividida en ¿cuántas porciones? Excelente, en 4 porciones. Entonces el denominador es 4. ¿Cuántas quedan? 1, 2 y 3. Es decir, que el numerador es 3. Entonces la fracción que representa lo que quedó de esa arepa fue 3/4. Esta ya es un poquito más incómodo, ¿verdad? Y va a tener que hacer uso de lo que usted recortó. Esta podemos ver también que es una arepa que está dividida en 4 partes, porque si se dan cuenta, esa porción es esa misma porción. Quiere decir que falta 2, 3 y 4. Es decir, que el denominador en este caso también va a ser 4, pero la cantidad de arepa que quedó fue ¿cuántas porciones? Una sola porción. Es decir, que el numerador es 1. Esta también es fácil de identificar, porque si usted se da cuenta, lo que están faltando es, ahí hay 2 porciones juntas, y lo que está faltando en cada caso son 2 porciones. Entonces, si usted cuenta todas, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Quiere decir que esa arepa estaba dividida en 12 partes, y de esas 12 partes teníamos ¿cuántas? Bueno, quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, que el numerador es 6. Y así sucesivamente usted va a identificar ya todas el resto, haciendo uso de los anexos que recortó del primer anexo en caso de ser necesario, ¿verdad? Súper fácil. Recuerde que eso todavía es parte de la tarea 1, es decir, que es ahí mismo que lo va a ir completando. Ya la tarea 2 es para completar en el cuaderno. Dice tarea 2, comparar partes, vamos a ampliarlo, comparar partes de arepa. Los amigos esperan en su turno en la fila para comprar. Cuando los atienden, Pamela propone comprar media arepa, pero ya no quedan arepas cortadas por la mitad. Sin embargo, quedan arepas cortadas en tercios, en cuartos, en sextos, en octavos, en doceavos, es decir, dividida en 12, en 8, en 6, en 4 y en 3 partes. Así es que están divididas las arepas que quedan. La vendedora les ofrece 2/4 de arepa, que equivale a 1/2, o sea, a la mitad. Y es cierto, si usted divide
una arepa en 4 partes iguales, por ejemplo, como aquí, 2/4 de esa arepa, vea, eso a 2 partes, que son los 2/4, representan la mitad de la arepa, es decir, que son fracciones equivalentes. Y aquí nos dice lo siguiente, ayúdate con las partes que has recortado del anexo 1. Dice, ¿cómo pueden comprar media arepa usando solamente fracciones de octavos de arepa? Esa es la primera pregunta. Usted la va a copiar en el cuaderno y la va a responder. Ahora, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer antes de copiar esa pregunta? Usted tiene que venir acá arriba y copiar, decir, actividad 3, una excursión para investigar el medio ambiente. Luego pone semana 1, cuadernillo 6, así es, muy bien. Y luego va a poner tarea 2, comprar arepa, partes de arepa. Y ya luego de ahí lo único que usted tiene que copiar es la primera pregunta. ¿Cómo puedes comprar media arepa usando solamente fracciones de octavos de arepas? ¿Qué usted va a hacer? Va a ir a la página 47, donde están los anexos, y va a buscar la arepa que está dividida en 8 partes. Mírenla aquí. 8 partes. Entonces, si usted se da cuenta, la mitad de la arepa, ¿cuál es? Bueno, yo podría decir que esta es la mitad de la arepa, ¿verdad? Miren aquí. Ahí está la arepa dividida en 2 mitades. Entonces, ¿qué cantidad de arepa le corresponde a la mitad? Expresados en un octavo, 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos. Es decir, que para usted comprar media arepa de una arepa que esté dividida en 8 partes, usted tendría que comprar 4 octavos. 4 octavos. Si se da cuenta, 4 es la mitad de 8. Quiere decir que lo único que usted necesita colocar como numerador siempre va a ser la mitad del denominador para comprar la mitad del entero, ¿verdad? Entonces, ya usted sabe la respuesta de la primera. Tenemos entonces, vamos nuevamente a la página. Luego, la siguiente pregunta nos dice la siguiente pregunta: ¿cuántos cestos de arepa tendrías que comprar para tener media arepa? Usted copia esa pregunta nuevamente debajo de la anterior y de su respuesta, y va y toma sus anexos y busca la arepa que está dividida en 6 partes. Mírenla aquí. Es decir, que si para la mitad usted va a necesitar 1, 2, 3 cestos de arepa, si la arepa está dividida en 6 partes para tener media arepa. Y así sucesivamente, usted va a poder responder haciendo uso de esos anexos cada una de las preguntas. Ya yo no le doy más indicación, usted sigue completando. Luego dice, ¿y cuántos doceavos? O sea, que si la arepa está dividida en 12, ¿cuántas partes necesita? ¿Cuántos doceavos? Lo expresa en fracción, copia y representa. Anota en tu cuaderno, mira cómo dice, las fracciones que representan como en un ejemplo anterior. Dice la siguiente, esto es para pensar. Miren, que esta pregunta tiene el icono de pensar, es para que usted piense y razone. ¿Podría comprar media arepa usando tercios de arepa sin dividirlos? ¿Por qué? Vamos a socializar esa pregunta, que es muy importante. Vamos al anexo, ustedes lo tienen en su mano recortado, ¿verdad? Usando tercio, vamos a ver, mira, esta está dividida en 3 partes. Vamos a ver, si usted divide esa arepa así, continuando por acá, por ejemplo, lástima que esa sería la mitad de la arepa. Si yo pudiera ladearlo, que quede, que esa raya coincida con ese intermitente, dividiría este tercio a la mitad. Entonces, tú podrías representar la mitad de la arepa si la arepa está dividida en tercios, sin tener que dividir en 2 partes o en otras partes uno de esos tercios. Claro que no.
No se podría. ¿Ustedes saben por qué? Porque el 3, que es el número de partes en que está dividido ese entero, no es un múltiplo de 2. O sea, ¿cuáles son los múltiplos de 2? Todos aquellos números que resultan de multiplicar al número 2 por otro. Por ejemplo, 2 por 1 es 2. Quiere decir que 2 es múltiplo de él mismo. Si multiplica al 2 por 2 también, le da 4. Quiere decir que 4 es un múltiplo de 2. Si multiplica al 2 por, a ver, perdón, aquí, por 3, 2 por 3 es igual a 6. Quiere decir que 6 también es un múltiplo de 2. Si multiplica al 2 por 4, eso es igual a 8. Quiere decir que 8 también es múltiplo de 2. Si las arepas están divididas en un número que sea múltiplo de 2, usted podría dividir esa arepa a la mitad usando esas partes. Por ejemplo, usted no puede dividir a la mitad sin cortarla en más partes una arepa que esté dividida en 3 partes, ni una que esté dividida en 5 partes, ni una que esté dividida en 9 partes, ni una que esté dividida en 11 partes. La que está dividida en 10 partes, sí. La divide a la mitad, queda 5 y 5. La que está en 12, sí, quedan 6 y 6. La que está en 9, no. Porque va a tener 8 de un lado, 8 de otro, 4 de un lado, 4 de otro, pero queda una porción que tendría que cortarla para poder dividirla en 2 partes también. ¿Verdad? Entonces, espero que hayan entendido el razonamiento de esa pregunta, que es muy, pero muy importante. Volvemos a la página 7, que nos tiene más preguntas. Ya estas sí son para agregar a la libreta. Recuérdense que continuamos dentro de la tarea número 2, es decir, que la va a agregar esas preguntas debajo de estas que ya respondió. Pero estas sí son para responder en el cuaderno. Dice, Ernesto sugiere comprar 2 tercios de arepa. ¿Podrías comprar 2 tercios de arepa usando solamente mitades? ¿Podrías comprar 2 tercios de arepa usando mitades? Entonces, para responder eso, usted necesita 2 tercios de arepa usando mitades. Vamos a ver. Aquí están las mitades. Usando mitades, usted podría comprar 2 tercios de arepa. Fíjense que 2 tercios de arepa es esta cantidad. No podría. Entonces, tiene que hacer uso. Usted la pone los 2 tercios de arepa, ¿verdad? Le quita un tercio, nada más coloca 2 tercios. Y arriba le va poniendo, fíjense que como son del mismo tamaño, las mitades. A ver si puede completar esos mismos 2 tercios de arepa con las mitades. Y responde. Muy, pero muy fácil. La siguiente pregunta, que yo no se las voy a estar respondiendo, estas de ahora, ¿verdad? Sería el por qué. Usted se va a dar cuenta. ¿Cuántos cestos de arepa tendrías que comprar para tener 2 tercios? Entonces es lo mismo. Usted va a comparar esas figuras que ya ha recortado para poder dar respuesta a cada una de esas preguntas. Bien, y eso nos deja con la tarea 3 y última de esta actividad, que dice comprar una arepa entera. Lo que le plantea es que para comprar una arepa entera, ¿verdad? Usa las partes que dicen, los amigos finalmente deciden comprar una arepa entera, combinando porciones. Por ejemplo, quedó la mitad de una porción de una arepa que estaba dividida a la mitad en 2 partes, agregaron una porción de una que estaba dividida en 4 partes y agregaron 2 porciones de una que estaba dividida en 8 partes, y así completaron ellos un entero, o sea, la arepa entera. Es decir, que un medio más un cuarto más un octavo más un octavo es igual a una arepa entera. Y le dice, usa las partes que has recortado del anexo 1 para resolver y escribir en tu cuaderno. Fíjense que esto para completar el cuaderno, por lo menos 2 maneras de comprar una arepa.
combinando dos porciones. Combinando dos porciones o varias porciones, ¿verdad? Es cierto, y le hace una pregunta, ¿es cierto que se puede completar 2 arepas con 2 porciones de 1/4 de arepa? Una de medio de un medio. Recuérdense que 2 porciones de 1/4 es media arepa, más un medio ya tenemos una arepa. 4 porciones de 1/8 es la mitad de una arepa, es decir que no se puede. ¿Sobran o faltan porciones? Ahí lo determina usted. ¿Cuántas? Pues todas esas preguntas las va a copiar también en su libreta y la va a responder. Pero antes de eso tiene que poner que está trabajando la tarea 3. Poner ese nombre y representar 2 porciones usando 2 arepas enteras usando porciones diferentes. Usted puede con la misma anexo 1 que recortó pegar de esas pequeñas porciones hasta formar, así como está aquí, sus 2 arepas completas. Luego copia la pregunta y las responde. Recuerde que si está trabajando una actividad y usa más de una página, en cada una de esas páginas usted tiene que indicar que está trabajando la actividad que está trabajando. En este caso, la actividad número 3 del cuadernillo 5 de 6 de la primera semana. Así que recuerden darle me gusta a ese video y si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase y nos vemos en la siguiente presentación de otra de las actividades del cuadernillo número 6.